Buen día. Queremos agradecerles, antes que nada, el que hayan contestado la encuesta. Realmente para nosotros y para ustedes seguramente también, esto es algo nuevo, la cursada virtual. Y, y tanto ustedes como nosotros no podemos vernos las caras, las reacciones, las caras de duda, los aburrimientos, las alegrías, las sorpresas. Todo eso no lo estamos teniendo. Y desde el equipo docente estamos buscando las maneras de poder escucharnos. Que ustedes nos escuchen a nosotros es más fácil, pero nosotros escucharlos a ustedes no tanto. Así que les agradecemos muchísimo el esfuerzo que hicieron por contestar y por estar presentes y por seguir las clases. Así que bueno, muchísimas gracias por eso. Y bueno, especialmente en este momento que nosotros compartimos es algo que estamos viendo todas las comisiones, es decir, todo el nivel. En un momento en que la cursada fuera en la realidad y que nos encontramos, es un tiempo en que estamos amontonados en el taller 4, que hay mate, que hay charla, que hay murmullo, que nos cuesta escucharnos, pero que podemos mirarnos, que podemos señalar cosas, que podemos dibujar en un pizarrón. Y en este momento eso no es tan fácil. Tenemos que ser conscientes que somos muchos. Ustedes ya saben, porque nos presentamos los docentes, que somos varios, pero ustedes son muchísimos, son 230 estudiantes. Por eso estas conferencias por ahora las estamos haciendo grabadas y sin chat, porque realmente sería muy complicado con tantas personas. Hacer un Zoom sería muy difícil. Cualquier herramienta es bastante complicada siendo tantos presentes. Así que bueno, por ahora son así, pero seguiremos buscando las mejores maneras de comunicarnos y de que las clases realmente sean divertidas, interactivas, con novedades. Y bueno, sabemos que ustedes están haciendo un esfuerzo en todo el trabajo y también les agradecemos por eso. Es muy buena la producción que se está teniendo. Nosotros realmente vemos que comparado con años anteriores, realmente la atención y el trabajo está al mismo nivel o mejor que otros años. Así que bueno, buenísimo la flexibilidad que han tenido para poder cursar este año de esta manera y hacerlo con muchísimo compromiso. Bien, hemos estado trabajando hasta ahora con los terrenos, con los comitentes y estamos transitando esa hermosa tarea del anteproyecto, de nuestra idea y de poder empezar a reflejar esa idea nuestra en un papel, en un CAD, en diferentes herramientas que empezamos a ver qué es lo que estamos pensando. Y hoy vamos a estar charlando un poco sobre eso, sobre cómo esa idea tenemos que empezar a pensarla en la realidad, con una materialidad, con un funcionamiento intencionado. Nosotros queremos que esa vivienda que estamos proyectando funcione de determinada manera y pueda dar respuestas a las necesidades de los comitentes y también del medio. Así que bueno, para esto hoy vamos a presentar este tema. Es un tema que a mí me tocó en un concurso y que habla del envolvente. Es un tema bastante largo y con un tema y subtema, pero van a ver que lo vamos a ver de una manera, lo vamos a desarmar un poco para que nos sea más fácil agarrarlo. El tema entonces es el diseño constructivo de la envolvente edilicia, escalas y complejidades en relación a la tecnología apropiada y a la sustentabilidad. Les decía que vamos a desarmarlo un poco y lo que vamos a hacer es, por un lado, ver el diseño constructivo, ver la envolvente, ver las escalas y complejidades, ver la tecnología
y la sustentabilidad. Pero no lo vamos a ver necesariamente en este orden, pero sí vamos a pasar por todos estos puntos. Nosotros dijimos hace 3 semanas que estamos realizando un TPU, un trabajo práctico único. Ese trabajo práctico único lo vamos a estar desarrollando a lo largo de todo el año. Nosotros empezamos con, como dije recién, comitente, terreno, anteproyecto. Y ahí también estamos pensando la envolvente. Pero no solo en eso vamos a ver la envolvente. También la vamos a ver en las solicitaciones del medio y cuál es la respuesta que nuestro edificio va a dar. Lo vamos a ver en el diseño constructivo, esto es, en las partes que componen nuestro edificio, en los muros, en las carpinterías, en los techos, en las fundaciones. En cada parte que compone nuestro edificio vamos a estar pensando esta envolvente. Vamos a volver sobre las solicitaciones, vamos a ver la habitabilidad, cómo se habita y cómo es el intercambio de ese edificio con el medio. Y vamos a ver por último el diseño tecnológico. Bien, ahora nosotros decimos que estamos en este punto, en este momento que estamos pensando en el anteproyecto. Ahora vamos a detenernos en el concepto de envolvente. Si nosotros vamos a buscar una definición de envolvente, podríamos decir que es algo que rodea o envuelve una cosa de modo que cubre todas sus partes. También podríamos decir que produce una sensación agradable de atracción, encanto o seducción. Pero para hacer un poco más gráfico, yo quería apoyarme en una palabra que es de la familia de la envolvente y es una palabra italiana, que es involucro. Y esta palabra involucro se usa para lo que recubre las semillas. Es la inflorescencia que envuelve a un órgano de la planta. Es decir, que la planta va a dar su fruto, que es su bien más preciado, y lo va a entregar envuelto, protegido, cuidado y muchas veces bello también. Y cuando pensamos en esto, a mí me gustaba la idea de diferenciar lo que es un envolvente y lo que es un envoltorio. Y que tengamos en claro que cuando diseñamos nuestros edificios podamos pensar la envolvente como esa belleza que tiene una función y no simplemente como algo llamativo, luminoso, que lo que hace es querer destacarse del que está al lado, pero sin una función específica. Cuando hablamos de envolvente pensamos en un límite. Nuestra envolvente va a ser el límite entre el interior y el exterior. También va a ser un límite que va a estar entre lo que es el espacio que contiene y la forma que podemos apreciar desde afuera. Va a ser el límite entre un ambiente confortable donde la vida sea posible y las solicitaciones del medio que no siempre van a ser tan amables. Pero esa envolvente no puede ser hermética, no puede ser completamente cerrada. Necesita tener un intercambio con ese exterior. Y ese intercambio va a ser para que podamos observar ese mundo exterior, para que podamos salir y entrar a nuestro interior de la vivienda, y también vamos a necesitar de alguna manera que algunos elementos entren y otros salgan. Más adelante vamos a ver de qué estamos hablando con eso, pero necesitamos tener un intercambio con el medio ambiente. Nuestro medio ambiente va a tener asoleamiento, radiación, aire exterior, humedad, viento, ruido, lluvia, polución, naturaleza. Todo eso va a estar y en cantidades importantes y no siempre agradables.
nosotros vamos a generar entonces una envolvente que de alguna manera va a filtrar todo eso que está en el exterior. ¿Para qué? Para lograr que en el interior esa vida sea confortable y que tengamos un confort lumínico, térmico, hidrotérmico, que nuestra calidad de aire interior sea buena, que tengamos un confort acústico y que psicológicamente nos sintamos bien en ese interior. Ahora vamos a ver algunos ejemplos donde la envolvente es un rasgo fuerte de ciertas viviendas. En este caso se trata de una vivienda que está emplazada en un terreno con algo de pendiente, una zona boscosa que, que está en la margen de un lago en Chile. Vemos como el arquitecto en esta vivienda quiso respetar una envolvente bastante fuerte desde el lenguaje y de esta manera pudo envolver su vivienda en sus laterales, en sus cubiertas, con materiales bastante duros y en color negro, como mostrando la firmeza de ese límite entre el interior y el exterior. Y por otro lado, eligió abrirse hacia los lugares más interesantes de la vivienda, con importantes semicubiertos hacia el sur, donde tienen las lluvias predominantes, y una mayor apertura en lo que sería el noroeste y con vistas al lago. Vemos que por otro lado no eligió en el frente y en el fondo la misma contundencia en el límite como tuvo en los laterales más cortos, sino que en estos otros estuvo trabajando con techos que permiten un semicubierto, una galería y una terraza que nos va a dar en este caso una buena vista para el lago y un lugar muy bueno como para pasar los días de verano. Así que bueno, vemos como acá hay toda una intencionalidad en la envolvente, en los materiales que se usaron y también en qué tan cerrado o abierta sea esta envolvente. Y vemos en este caso un interior donde claramente hay un espacio integrado de estar-comedor muy abierto hacia el lago y hacia la mejor orientación, logrando una muy buena iluminación de la vivienda. En este caso también tenemos una envolvente que se muestra bastante cerrada, una espalda fuerte, con algunas pequeñas ventanitas que permiten la iluminación de la vivienda, pero claramente esta vivienda tiene toda una cara escalonada que permite abrirse hacia ese paisaje tan maravilloso en esta sierra. Y realmente acá lo que hay es un cuidado de los días de sol. Hay un semicubierto bastante importante que todos los ambientes de la casa van a estar protegidos por ese semicubierto. Y va a haber un intercambio muy fuerte de la vivienda hacia los espacios exteriores que están materializados por estas terrazas de madera, y claramente va a haber mucha carpintería vidriada y luego unos herramientas móviles que van a estar de alguna manera filtrando ese sol que en este lugar es muy fuerte. Así que bueno, vemos también acá un ejemplo de cómo la envolvente nos va a estar protegiendo de los lugares, de las orientaciones menos favorecidas, ya sean por vientos predominantes o por el asoleamiento en lugares donde empieza a ser molesto en las temporadas de verano. Esta vivienda no solo va a estar dando respuesta al entorno natural, sino también al cultural. Y acá vemos unas vías de tránsito importantes que la vivienda va a estar aislándose de alguna manera y con sus materiales va a estar expresando esa distancia que necesita poner de esos lugares. Vemos que hay materiales de piedra y de hormigón que claramente marcan un límite.
para luego pasar a materiales que se van alisando, ablandando hasta llegar a la madera. Y luego sí va a buscar una interacción con el medio que sí le interesa. Y vemos que hay un juego importante en cerrarse a ese medio y abrirse a ese medio. Es así que vemos en la planta alta un interior con un piso que va a estar prolongándose hacia el exterior. Con una carpintería de vidrio va a estar permitiendo las visuales de ese lugar y un paso fluido para disfrutar de esa terraza y tener todo ese lugar como un mirador 360 grados. Y vemos también como en los diferentes espacios exteriores va a haber todo un juego con ese techo que es parte de la envolvente y que va a estar permitiendo la creación de espacios interiores bastante bien limitados y otros semi exteriores donde simplemente se están cubriendo y poniendo pisos y poniendo algunas paredes, pero permitiendo la circulación y el paso del viento, el asoleamiento y las visuales hacia los lugares que los arquitectos quieren dirigir las miradas de quienes recorren esa vivienda. Y vemos como también en este ambiente de la planta alta se llega a un lugar muy protegido, muy cuidado, muy cálido, pero por otro lado permite con ese aventanamiento en esquina unas visuales muy buenas como un mirador nuevamente de la misma manera que lo hacían por las terrazas. Así que esta es otra manera en cómo los arquitectos estuvieron relacionándose con ese medio y comunicando con esa envolvente. Otro ejemplo, ya más urbano, entre medianeras, vemos como esta vivienda se cierra al espacio urbano de alguna manera y pone un límite fuerte en la línea municipal para luego poder acceder a la vivienda y tener los espacios más comunes y sociales de la vivienda abiertos al exterior por medio de carpinterías y de superficies vidriadas, y luego se va cerrando hacia las plantas superiores con ambientes que son más protegidos y más cuidados como los dormitorios. Y vemos acá algo interesante, que esa envolvente no es abierta o cerrada, sino que hay otras que son intermedias y que van a estar funcionando como un tamiz que va a estar dándole privacidad, en el caso de las que están hacia la línea municipal, dándole privacidad a esos dormitorios. Y vemos como hay todo un cerramiento vertical muy permeable logrado por medio de ladrillos que van a permitir el paso de la luz y del aire hacia otra capa vertical que ya va a ser la fachada así de los dormitorios. Y lo mismo va a estar repitiendo de alguna manera hacia el fondo de la vivienda. Entonces, bueno, vemos también acá cómo esa envolvente pasa a ser una reguladora del intercambio que esta vivienda va a tener con el exterior. Y de la misma manera que cuando veíamos aquellas semillas envueltas, va a lograr una belleza y una plasticidad en su fachada que la va a hacer bastante característica y va a poder también incorporar alguna vegetación en esa fachada que permita tener algo vivo en medio de la ciudad. Ahora veamos de qué se trata el funcionamiento intencionado. Nosotros entendemos un edificio como un conjunto complejo de funciones que se concreta a través de materiales y tecnología. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de la interacción entre dos partes. Y como veíamos en los ejemplos anteriores, por un lado tenemos las solicitaciones del medio y por otro lado la respuesta que nosotros vamos a dar como arquitectos valiéndonos de materiales y partes del edificio. Cuando hablamos de funcionamiento intencionado,
vamos a estar hablando de función estructural, térmica, higrotérmica, hidrófuga y acústica. Teniendo un funcionamiento intencionado, es como estaremos también respondiendo de una manera sustentable. Las solicitaciones del medio las vamos a estar analizando en este momento y vamos a estar revisando de alguna manera el anteproyecto que nosotros ya tengamos algo avanzado. Y vamos a estar revisándolo y siendo capaces de modificarlo de acuerdo a este análisis que nosotros mismos estamos haciendo. Pero esto no va a terminar acá, sino que una vez que hayamos diseñado constructivamente nuestra envolvente, volveremos sobre el tema de las solicitaciones y vamos a estar de alguna manera cuantificando o verificando esta respuesta a las solicitaciones, este funcionamiento intencionado. Y nuestro objetivo es diseñar los distintos elementos que componen la envolvente, verificando los comportamientos ante las 5 solicitaciones. Como ya mencionamos, la mecánica, hidrófuga, térmica, higrotérmica y acústica. Siempre en el marco de las reglamentaciones y normas complementarias vigentes y específicas. Cuando hablamos de esto, en parte estamos hablando del trabajo que hicimos hace una semana observando la reglamentación del ordenamiento territorial de nuestra ciudad, pero también el Reglamento General de Construcciones, que va a estar hablando de la materialidad de nuestras obras y también de la habitabilidad de las obras. Entonces nosotros acá ya empezamos a ver algo de reglamentación y a lo largo del año estaremos viendo otras que son quizás más específicas. Ahora bien, este recorte que vamos a estar haciendo desde la cátedra a esto que nosotros llamamos las 5 solicitaciones básicas, van a ser las solicitaciones del medio que van a estar condicionando de alguna manera la envolvente que nosotros vamos a estar diseñando. Nosotros tenemos como premisa que vamos a buscar un interior confortable, confortable para la vida. Y esto lo vamos a lograr especialmente con el diseño de esa envolvente. Y siempre teniendo como base la sustentabilidad. Lo que nosotros no queremos es que ese confort se logre en perjuicio del medio ambiente. Por eso es que partimos de esta premisa que mucho del trabajo que nosotros tenemos que hacer es el diseño de esa envolvente que va a estar siendo el límite de nuestra vivienda. En la función mecánica, la solicitación va a estar dada por las cargas que actúen sobre nuestro edificio. Para esto, nuestra respuesta va a hacer que este edificio tenga una estructura resistente. Para que nosotros podamos asegurar que esa estructura va a ser resistente, vamos a tener que inicialmente realizar un análisis de carga, es decir, saber cuáles son las cargas que van a estar afectando nuestro edificio y qué magnitud tienen. Por otro lado, vamos a tener que saber cuál es la deformación de las piezas de nuestra envolvente. Vamos a tener que tener claro cuáles son las deformaciones y también de qué magnitud son. ¿Para qué? Para que nosotros podamos predimensionar esas piezas y que ese dimensionamiento sea para que las deformaciones sean aceptables. Por otro lado, vamos a tener que rigidizar nuestra envolvente para que no se deforme. Y también vamos a tener que tener en claro cuál es la vinculación con los apoyos, para que toda nuestra envolvente esté trabajando de manera global. Y que en esto es importante que cada uno de ustedes pueda empezar a mirar lo que ya diseñó y que pueda analizar realmente que las cargas puedan llegar a suelo firme y que no se interrumpan. Nosotros tenemos que garantizar que las cargas que se producen en los techos puedan llegar a los muros, puedan recorrer esos muros
y llegar hasta las fundaciones. Si nosotros de alguna manera estuviéramos interrumpiendo ese camino de las cargas, vamos a tener un problema estructural y esa estructura ya no sería resistente, que era lo que nosotros queríamos tener. Así que bueno, en esto sería importantísimo que cada uno empiece a mirar su propio diseño de anteproyecto, ahora con los ojos puestos en esta estructura resistente. Ahora bien, las cargas van a estar normalizadas y podemos separarlas en 4 tipos de cargas. Vamos a tener las cargas gravitatorias, que se dividen en 2. Por un lado tenemos los pesos propios, que tienen que ver entonces con una carga permanente que vamos a tener en nuestro edificio. Y por otro lado vamos a tener las sobrecargas, que no es un peso permanente, pero sí es un peso que se estima de acuerdo al uso que va a tener ese edificio. Por otro lado tenemos el viento, y en el viento vamos a tener que considerar la presión que va a ejercer sobre nuestro edificio y la succión que va a tener también. Por un lado vamos a tener que conocer nuestros vientos predominantes y vamos a poder ver cuál es la presión que va a estar ocasionando sobre algún muro o sobre algún faldón del techo, o también sería para que nosotros estemos mirando si hay otro faldón del techo que puede estar de alguna manera succionando y que nuestro techo no tienda a caerse al piso, sino a volar por el aire. Después tenemos 2 cargas más, que son las de nieve y sismo, pero que en la localización geográfica que nosotros tenemos no son de las que van a estar incidiendo. Cuando nosotros diseñamos nuestra envolvente, tenemos que entender cuáles son los esfuerzos a los que está sometido. Y vamos a ver, por un lado, el esfuerzo de compresión. Los muros van a estar trabajando a la compresión, es decir, van a tener una carga que va a ser vertical, axial a sus fibras, y va a estar contrarrestada por otra fuerza en las fundaciones de la vivienda. Entonces los muros van a estar sometidos a compresión, al esfuerzo de compresión. Las fundaciones, en su parte inferior, también van a estar sometidas a compresión, como es el caso de las zapatas o de las bases. Luego vamos a tener algunos elementos que están trabajando a tracción. Entendemos por tracción a la fuerza contraria que hablábamos inicialmente en la compresión. La tracción también va a ser una fuerza contraria, pero que va a tender a separar las fibras de nuestra pieza. También va a ser lineal, también va a ser axial, pero en sentido contrario. Y esto lo vamos a poder encontrar en los encadenados de la vivienda, que ya cuando veamos muros vamos a detallar un poquito más esto, pero en principio podríamos decir que son los elementos que van a estar trabajando para que nuestras paredes no se desvinculen entre sí. Y también van a trabajar a tracción los tensores, que en algunos de nuestros diseños los podemos llegar a utilizar o no, pero los tensores son claramente elementos lineales que tienen este tipo de trabajo. Y por último vamos a tener los elementos que trabajen a la flexión. Estos son elementos que pueden ser lineales y la flexión la vamos a encontrar en las vigas. O pueden ser una flexión superficial y esto lo vamos a encontrar en las losas. Esta flexión va a ser una deformación que va a estar dada por elementos que van a estar recibiendo su carga de manera perpendicular a su eje. Y las fibras de estos elementos van a estar teniendo una deformación de compresión en la parte superior y de tracción en la parte inferior. Si quisiéramos visualizar esta deformación,
es la que podríamos llegar a tener en una cadena si la sostenemos de los dos extremos. Vamos a estar viendo una deformación que va a estar recorriendo esa cadena. Cuando hablamos de función hidrófuga, la solicitación es la presencia de agua en estado líquido. Y no solo la presencia de agua, sino la fuerza que va a ejercer para que se introduzca en nuestra vivienda. Esta fuerza puede ser la energía cinética, la capilaridad o la gravedad. Y nuestra respuesta es la de impedir el ingreso de agua al interior. ¿Por qué? Nosotros queremos evitar patologías. Por un lado, las patologías que queremos evitar son las que puedan dañar nuestros materiales, los materiales de la construcción. Esto es, que se puedan diluir, corroer, podrir, y esto es lo que nosotros no queremos que pase con nuestros materiales, porque queremos que nuestra vivienda, nuestro edificio, pueda sostenerse en el tiempo. Y por otro lado, nosotros tampoco queremos que haya un aumento de conductibilidad térmica del cerramiento. Si nuestro cerramiento es un buen aislante térmico, es muy posible que esto esté dada por algunas celdas que están ocupadas por aire. Si esas celdas pasan a estar ocupadas por agua, nuestros materiales de la envolvente pasarán a ser más conductores de la temperatura y por lo tanto vamos a perder la temperatura que hemos logrado en nuestra vivienda. Y por último, tampoco queremos que aparezcan los agentes biológicos. No queremos que aparezcan hongos en nuestra vivienda, y no por una cuestión de que sean poco estéticos, sino porque esto va a afectar directamente la salud de los que habitan esa vivienda. Ahora bien, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para dar esta respuesta? Por un lado tenemos la barrera hidrófuga. Esto es el límite hidrófugo que nosotros vamos a estar poniendo en nuestro envolvente. Por un lado, esa barrera hidrófuga va a ser horizontal. Cuando hablamos de una barrera horizontal, vamos a estar tratando las que tienen que ver con nuestros pisos y también las que vamos a tener en todo el perímetro de la vivienda, y van a estar separando lo que es la mampostería de cimiento de la mampostería de elevación. Por otro lado, vamos a tener la barrera vertical. Esta es la que en los cerramientos verticales va a cubrirlos para protegerlos de la acción de la lluvia o de la humedad exterior. Por lo general, esta barrera la vamos a estar colocando lo más cerca de la cara exterior posible. Si nuestro cerramiento vertical tuviera varias capas, tenderíamos a que la capa más externa sea la que funcione como barrera hidrófuga. Hay en algunos casos donde esto no es posible, como en el caso de un ladrillo visto. Pero bueno, el principio va a ser lo mismo. Vamos a tratar de poner esa barrera hidrófuga lo más cerca posible de la cara exterior. Y otro principio que vamos a tener que respetar es el de la continuidad. Nosotros vamos a buscar que esa barrera hidrófuga sea continua en toda la envolvente. Y esto es que puedan estar bien selladas las barreras horizontales y verticales de todos los planos. Para esto vamos a tener que recurrir a diferentes estrategias para lograr esta continuidad, porque no vamos a poder darlo con un único material que envuelva toda nuestra vivienda. En algunos casos eso sería posible, pero en la mayoría de los casos vamos a tener que buscar otras estrategias donde podamos cambiar de material sin perder la continuidad. Por otro lado, vamos a tener una herramienta muy valiosa y muy económica, que es la protección por diseño. Esto es, que nuestra vivienda pueda protegerse a sí misma.
Un claro ejemplo de esto son los aleros de nuestros techos, que van a estar protegiendo los muros y también las carpinterías. Y por otro lado también tenemos los solapes de los materiales. Cuando nosotros tenemos materiales colocados con cierta pendiente, podemos estar solapando los materiales superiores sobre los inferiores y por lo tanto los van a estar protegiendo. Vamos a tener que también cuidar cómo vamos a hacer el escurrimiento de agua de lluvia. Esto es el agua que en un momento de lluvia importante va a acumularse en nuestras cubiertas, en nuestros solados, y nosotros vamos a tener que tratar que ese agua se escurra lo más rápido posible. Recién hablábamos que acá la solicitación es la presencia de agua en estado líquido. Bien, la vamos a tener porque no vamos a poder poner a nuestra vivienda o nuestro edificio bajo un gran paraguas, pero sí nosotros podemos hacer que esa presencia de agua dure el menor tiempo posible. Para esto, también algo que tenemos que respetar son las pendientes mínimas de las superficies horizontales o inclinadas. Vamos a tener que ver, de acuerdo a los materiales de nuestro revestimiento, vamos a ver cuáles son esas pendientes mínimas que nosotros tenemos que dar para que ese escurrimiento sea rápido. Y por otro lado, vamos a tener que estudiar en detalle los encuentros de las partes de nuestra envolvente, los encuentros de diferentes materiales que se van a comportar de manera diferente ante las diferencias de temperatura y van a facilitar la presencia de fisuras, y esas fisuras van a ser la puerta de entrada para el agua en estado líquido dentro de nuestra vivienda, lo que queríamos evitar. Bien, y por otro lado, también vamos a tener que considerar las interferencias en esa envolvente. Como decíamos al principio, nuestra envolvente no va a poder ser completamente hermética, porque sería imposible la vida en ese lugar. Nosotros vamos a tener interferencias en esa envolvente, es decir, van a ser perforaciones en la envolvente que permitan el intercambio entre el interior y el exterior. Por ejemplo, una interferencia que nosotros vamos a tener son los conductos de ventilación de un termotanque. Y bueno, tendremos que ver cómo tratamos entonces ese conducto de ventilación en contacto con la cubierta, que puede llegar a ser plana, para que nosotros no tengamos en ese encuentro un problema de filtración de agua. Bien, como pueden ver, son muchas las estrategias que nosotros podemos tomar, pero lo más importante es que podamos mirar bien de cerca nuestro proyecto y descubrir los problemas. El primer paso para que podamos dar soluciones es que nosotros podamos encontrar cuáles son los problemas que tenemos. Hasta acá hemos llegado a la mitad de la conferencia de funcionamiento intencionado. Vamos a frenar por este momento, vamos a ir a trabajar a las comisiones en lo que es el anteproyecto. Ahora vamos a mirar el anteproyecto de una manera un poco distinta. Vamos a ver cómo estamos pensando la envolvente, vamos a ver cómo estamos tratando la forma, vamos a ver cómo empezamos a dar respuesta a la solicitación mecánica y cómo lo hacemos también con la solicitación hidrófuga. Así que bueno, seguimos en las comisiones, seguimos trabajando con el anteproyecto y este tema concretamente lo vamos a seguir de la siguiente manera. El martes, cuando nosotros publiquemos el cronograma de la semana que viene, vamos a estar colgando un esquicio sobre este tema. Del esquicio van a poder adelantar quizás los 2 primeros temas, que son los que alcanzamos a ver hasta hoy.
y luego va a haber 3 temas más que son los que vamos a ver el próximo jueves a primera hora. Después de eso vamos a trabajar con el esquicio y luego vamos a entregarlo. Así que bueno, los invitamos a seguir trabajando en las comisiones y a seguir trabajando con esos anteproyectos. Y yo por ahora me despido con la primer parte de funcionamiento intencionado, pero seguimos trabajando en las comisiones. Adelante.